Las noticias de hoy en Estados Unidos. Washington Post ilustra su primera página con un individuo empujando un automóvil que quedó atascado en medio de la nieve. La fotografía está tomada en Waco, Texas. La tormenta ahonda el frío y viene más nieve. Texas está padeciendo apagones y ante la demanda de electricidad por la tormenta. En otras informaciones del Washington Post, dice la señora Nancy Pelosi, se crea una comisión que va a investigar a fondo las causas del asalto al Capitolio y van a averiguar también qué medidas de seguridad pueden tomar. Será una comisión semejante a la que se creó luego de los ataques del 9/11. Hay un artículo en primera página en el Washington Post que llama la atención. Plagas y extremismo forman parte de un patrón antiguo. Los americanos están sucumbiendo al mismo fenómeno que se padeció en la Edad Media, según los expertos. Claro, en la Edad Media no existían los Estados Unidos tal como los conocemos. El continente sencillamente no había sido descubierto, pero están hablando acá que la pandemia ha hecho que mucha gente esté buscando culpables más allá, porque su vida ha cambiado, han perdido trabajo, se encuentran más solitarios que nunca. Y esto, el buscar culpas más allá, es parte de ese patrón cuando usted no lograba controlar las cosas, como se vivía en la Edad Media, donde conspiraciones, maldiciones, embrujos eran la orden del día. Y lo que llama la atención es que algo que era normal en una época de oscuridad e ignorancia como el medioevo, pues pueda surgir ahora con toda la luz y los conocimientos del siglo XXI. Esto está en The Washington Post. En The New York Times también tenemos acá la gente empujando un automóvil en la nieve. Y también en Texas, solo que esta vez es en Austin, en la Universidad de Austin. La noticia, por supuesto, cómo los estados del sur están padeciendo las fuertes nevadas y se están quedando sin electricidad. Hay acá un artículo sobre el tema inflacionario. Los presidentes se encuentran excavando en los periodos de recesión. Los presidentes que se han encontrado excavando en los periodos de recesión han pasado por todas las advertencias de que de economistas que advierten sobre los periodos inflacionarios, economistas que temen que un programa de alto estímulo pueda tener un efecto contraproducente en el tema de la inflación, tal como ocurrió en la nación en la década de los años 70. Ahora el presidente Biden presiona para que se apruebe su paquete de 1.9 billones de dólares. Y esto contando con las observaciones, algunas muy cautelosas, incluidas las del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Luego de años de amenazas de una inflación importante, que fueron todas descartadas en su momento, los que dirigen la política fiscal y monetaria en Washington han decidido dejar de lado las advertencias y enfrentar la situación, porque estiman que el riesgo de que la economía se caliente es mucho menor a que no se caliente lo suficiente y se pueda salir de la crisis. En otras informaciones que vienen desde los Estados Unidos con relación al clima,
La tormenta que ha impactado Estados Unidos el fin de semana ha continuado su paso ayer, afectando al menos a 25 estados y un área que va desde el sur fronterizo de Texas con México hasta el norte de Maine, en el límite con Canadá. El fenómeno ha roto récords de bajas temperaturas en todo el país, de acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico. Más de 50 millones de personas en todo el país vieron temperaturas bajo cero en estos días, según un cálculo citado por Capital Weather Gun de The Washington Post, basado en los datos del Servicio Nacional. Para el fin de semana esperamos que se haya vuelto a condiciones normales, dijo un meteorólogo, y ayer en la tarde la tormenta se movía hacia el noreste del país tras dejar Texas y Luisiana. Se encontraba en Tennessee y se prevé que se mueva hacia el norte de nuevo hasta alcanzar el área triestatal que abarca Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. En otras informaciones, tenemos acá la vicepresidenta Kamala Harris habla con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Coincidieron en la necesidad de una cooperación bilateral y multilateral estrecha para abordar el COVID-19, el cambio climático y apoyar la democracia en el país y en todo el mundo, según un comunicado de la oficina de la vicepresidenta. La Organización Mundial de la Salud ha dado luz verde a 2 nuevas versiones de la vacuna de AstraZeneca, con lo cual se espera acelerar el ritmo de producción, distribución y vacunación de personas alrededor del mundo. La oferta de las vacunas no ha estado cerca del nivel de la demanda. Dice acá, AstraZeneca, SK Bio en Corea del Sur y el Serum Institute de la India producen las vacunas que, según la Organización Mundial de la Salud, son seguras para todas las personas mayores de 18 años. El Organismo de Salud Mundial tardó menos de un mes en evaluar los datos sobre la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y otorgar la aprobación de uso de emergencias. La Organización Mundial de la Salud distribuirá ahora dosis a través de su centro COVAX a países de ingresos medios y bajos. La aprobación también permite a los países acelerar la aprobación regulatoria nacional para importar y administrar las vacunas. Y ayer Gran Bretaña lanzó su programa de cuarentena para los viajeros que llegan de 33 países de la lista roja que se determina que tienen alto riesgo de COVID. Esto como parte del esfuerzo por mantener las cepas variantes del coronavirus fuera del país. Y con relación a la vacuna de AstraZeneca, tenemos que se ha aprobado. Aquí está la información. La Universidad de Oxford comienza a probar la vacuna de COVID-19 en niños cuyas edades están comprendidas entre los 6 y los 17 años. Es en un paso importante para terminar con la pandemia. Niños tan jóvenes como 6 años serán probados con la vacuna del COVID-19, según informó la Universidad de Oxford, que ha lanzado este proyecto con AstraZeneca. Es la primera vez que se habla de infantes, que se habla de niños. Y el doctor Anthony Fauci ha ganado el premio Dan David de $1 millón por defender la ciencia. Caray, bien por el doctor Fauci. Esta información viene desde Tel Aviv. La Fundación Dan David, con sede en Israel, nombró ayer al principal asesor médico del presidente Joe Biden como ganador de uno de los 3 premios que otorga cada año. En su declaración, la fundación privada elogió la trayectoria del médico, pero no mencionó al expresidente Donald Trump, quien con frecuencia contradecía el enfoque científico de Fauci ante la pandemia. A medida que se desenvolvía la pandemia, Fauci aprovechó sus considerables habilidades
de comunicación para dirigirse a la población presa del miedo y la ansiedad, y trabajó sin descanso para informar a la población estadounidense de otros lugares sobre las medidas de salud pública esenciales para contener la propagación de la pandemia. Eso dijo el comité de premios de la fundación, elogiando a Fauci por decir la verdad frente al poder en un entorno político muy cargado. Fauci, de 80 años, ha trabajado con 7 presidentes y es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos desde 1984. Y cerramos la información en Estados Unidos con esto que nos trae la Deutsche Welle. La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala fue elegida ayer como directora general de la Organización Mundial del Comercio, por lo que se convierte en la primera mujer al frente de este organismo. La economista, nacida en 1954, es además el primer dirigente africano en dirigir la organización, liderada en los pasados 7 años por el brasileño Roberto Azevedo. Una OMC fuerte es esencial si queremos recuperarnos plena y rápidamente de la devastación causada por la pandemia. Nuestra organización enfrenta numerosos desafíos, pero trabajando juntos colectivamente podemos hacer la Organización Mundial de Comercio más fuerte, más ágil y mejor adaptada para las realidades actuales, dijo la economista nigeriana en el comunicado. El reloj indica en este momento 7:19 de la mañana acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Tenemos unas declaraciones que vienen de la Academia Nacional de Medicina para comenzar por el tema del COVID. Venezuela necesita 30 millones de vacunas contra el COVID-19. La Academia Nacional de Medicina aseguró ayer que Venezuela requiere de 30 millones de dosis de vacunas contra el COVID para inmunizar a 15 millones de personas, de las cuales 3,5 millones necesitan la inyección con prioridad. La premisa contrasta con las 100,000 dosis apenas que llegaron al país de la vacuna rusa Sputnik V, apenas 1% de las 10 millones de vacunas acordadas el 29 de diciembre entre el gobierno de Maduro y las autoridades rusas. Venezuela debe acceder a un abanico de diferentes vacunas seguras y efectivas que se distribuyan en la población, siguiendo los lineamientos de un plan nacional basado en principios de equidad y evidencia científica, dijo la Academia Nacional de Medicina en un comunicado. Recordó la Academia que la Sputnik V es evaluada en un ensayo clínico doble ciego, iniciado en diciembre del 2020. A la fecha se ha administrado la primera dosis a 200 voluntarios y la segunda a 155, y los efectos adversos observados han sido similares a los reportados en otros estudios con la misma vacuna. Esta es una cita textual. En ese contexto, la vacuna rusa está aún en la fase 3 de experimentación. Un análisis difundido en la revista médica The Lancet indica que el fármaco tiene una eficacia de 91,6% con pocos efectos secundarios, entre ellos cefalea, síntomas de resfriado y cansancio. Se necesitan 30 millones de vacunas. Habían ofrecido habían ofrecido originalmente 10 millones de vacunas Sputnik, 20 millones menos de lo que se necesita, pero lo que llegó fue el 1%, 100,000 dosis. De manera pues que los rusos hasta se burlan de Maduro. Una buena noticia que leo acá en el pitazo. Ayer el ex policía metropolitano Arube Pérez recibió libertad plena al terminar de cumplir una condena de 17 años y 10 meses por el caso de los sucesos del 11 de abril del 2002. Pérez fue excarcelado de la cárcel militar de Ramo Verde. El portal El Carabobeño publicó un video del momento en que el exfuncionario se reencuentra con su familia. La Fundación para el Debido Proceso también confirmó la liberación.
Ya en libertad plena, el preso político Arube Pérez, tras cumplimiento completo de la pena impuesta de 17 años y 10 meses. Bienvenido a la libertad, Arube, dicen acá. Recordemos, él es uno de los policías que estuvo herido, que estuvo preso a raíz de los sucesos del 11 de abril del 2002 y cumplió la condena completa, injusta condena por demás. Tengo acá, ayer el Nacional destacaba que Juan Guaidó llamó a Iván Duque para agradecerle por el estatuto de protección. El presidente encargado afirmó que la decisión del gobierno de Colombia es un paso histórico y valiente que refleja un compromiso con el país. Pero leo aquí que 2 guerrilleros muertos y un oficial herido dejan un enfrentamiento en Apure. Durante este enfrentamiento también fue detenido un ciudadano identificado por las autoridades como Jordi José Quintero Ballestero. En el sitio del suceso, los funcionarios del FAES incautaron 192 panelas de presunta cocaína. Y entre las noticias que tenemos de Venezuela, hay esta que viene de la revista Semana. Revelaron un informe confidencial de seguridad que alertó sobre el plan que diseñó el ELN para apoyar militarmente al gobierno de Maduro. Más tardó en filtrarse el llamativo mensaje del cuaderno de John Bolton, ex consejero de seguridad de Donald Trump, donde escribió sobre el envío de 5.000 militares a Colombia, asociado a una supuesta invasión gringa contra el gobierno de Venezuela, para que el ELN diseñara un plan terrorista para defender a Nicolás Maduro y enfrentar el aparente ataque norteamericano desde territorio colombiano. Semana conoció en exclusiva detalles de toda la estructura militar que utilizaría el Estado Mayor de los helenos para salirle al paso a las tropas estadounidenses. Un plan que sin duda ponía en riesgo a civiles, al menos los que viven en las zonas fronterizas, y según el oficio contaba con la asesoría externa de China, Rusia, India, Siria y Turquía. Lo denominaron Plan de Contingencia en Frontera, conforme aparecen documentos confidenciales que tiene en su poder la revista Semana y se utilizarían exclusivamente si Estados Unidos decidiera incursionar contra el territorio venezolano. En fin, bueno. El reloj indica en este momento las 7:25 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestra agenda de hoy, martes 16 de febrero, en la ciudad de Miami, con Luis Carrera, quien es el jefe de meteorología del noticiero de Telemundo. Con él vamos a evaluar la situación climática. El récord de nieve y frío, casi 170 millones están bajo advertencias del clima invernal. Y las previsiones, por supuesto, para la zona del sur de la Florida. De la ciudad de Miami vamos a ir a Madrid para conversar con la periodista Soraya Constante. Ella es periodista ecuatoriana y escribió: en Ecuador debemos vencer el caudillismo. Las elecciones ecuatorianas aún no están definidas. Los 2 candidatos que buscan un lugar en la segunda vuelta y representan a la derecha y la izquierda deben ver que en estos comicios se juega más que un enfrentamiento ideológico. Lo que está en la línea es el regreso de un proyecto autoritario. De Madrid vamos a ir a Lima, donde está Ariana Lira, reportera política del Comercio. Escándalo en Perú por la irregular aplicación de vacunas a altos funcionarios. Además del expresidente Martín Vizcarra y su mujer, altos funcionarios peruanos recibieron en secreto y de cortesía, entre comillas, vacunas de Sinopharm, un grave escándalo que abre una nueva crisis política y ha levantado profundas dudas sobre todo el proceso de experimentación y aprobación de la vacuna en Perú. Las ministras de Salud y de Relaciones Exteriores renunciaron tras esta polémica. De Lima iremos a Barcelona para conversar con el politólogo Xavier Torrens, profesor
de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona. El independentismo se reivindica y la ultraderecha irrumpe en Cataluña. El independentismo volvió a sumar mayoría en las elecciones regionales de Cataluña que ganaron los socialistas en número de votos y en las que irrumpió como cuarta fuerza la ultraderecha Vox, hasta ahora inexistente en el escenario parlamentario y político catalán. Analizaremos esto pues con Xavier Torrens. De Barcelona iremos a Buenos Aires para conversar con Robert Moore, quien es corresponsal en la Argentina del diario catalán La Vanguardia. Argentina dividida entre la congoja y el repudio por la muerte de Carlos Menem. Mientras el espectro político argentino y seguidores despedían los restos del expresidente Menem en el velatorio en el Congreso, representantes de la comunidad judía, organismos de derechos humanos y una ciudad del interior afectada por un atentado en una fábrica de armamento militar durante su gestión, repudiaron al exmandatario en una muestra de las luces y sombras que marcaron su gobierno. Y vamos a cerrar en la ciudad de Caracas con el padre Manuel Aristorena, mejor conocido como el Padre Piedra, quien es el director general de Fe y Alegría, el sacerdote jesuita. Nos va a hablar de la gran rifa 2021 de Fe y Alegría para ayudar a los educadores de esta insigne institución. Después de casi 3 años regresa la tradicional rifa anual de Fe y Alegría, pero esta vez renovada de manera digital y para apoyar a miles de maestros, niños y jóvenes que forman parte de sus escuelas e institutos en toda Venezuela. ¿Cómo no colaborar con una causa tan noble como la de Fe y Alegría? Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, martes 16 de febrero del año 2021, y ya son las 7:29 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. La periodista Celina Carqués entrevista a Geoff Ramsey. Geoff Ramsey es el director de el escritorio Venezuela de WOLA, Washington Office for Latin America. Es un experto en temas venezolanos, ha venido estudiando la crisis venezolana desde hace un buen rato. ¿Y qué ha dicho? Ramsey advierte que la oposición a Maduro se ha debilitado, mientras que el gobierno chavista se ha fortalecido. A su juicio, la profundización de la crisis económica ha conllevado a más pobreza y falta de energía para movilizarse y enfrentar el autoritarismo. Ramsey no es el primero que hace observaciones de este tenor. David Smilde, de la Universidad de Notre Dame, otro estudioso de Venezuela, también ha venido observando el debilitamiento de la dirigencia opositora, mientras esta dirigencia, ante los llamados de urgencia, ante los campanazos de alerta, permanece impávida, como en shock, incapaz de reaccionar. ¿Por qué? Es una pregunta que nos hacemos no pocos venezolanos. ¿Se les agotó la batería? ¿Hay que buscar otra dirigencia? Y si ese fuese el caso, ¿dónde se busca dirigencia política? No un líder para no caer en aquello del caudillismo, pero ¿dónde se encuentran los líderes? Decía Ramón J. Velázquez, cuando alguien le hacía una pregunta semejante: el líder está cruzando la calle. ¿Cuál calle? La calle. Una calle del país lo está cruzando en este momento y llegará a su destino. Ojalá.